ahora recién lo abordamos desde lo psicológico. Ahora lo vamos a abordar desde lo penal, ¿sí? Y tenemos en línea a una prestigiosa abogada penalista, siempre predispuesta para salir en el programa, y le damos la bienvenida. Ella es Silvina Fernández Rosarno, la doctora, abogada penalista, ella muy conocida. Doctora Fernández Rosarno, buenas tardes. Gracias por estos minutos en Tiempo de Policiales. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto verte, Gastón, ¿cómo estás? Lo mismo digo, doctora, muy bien, muy bien. Bueno, eh, juicio nulo, una jueza haciendo un documental, una justicia que cada vez está más sospechada, una justicia que cada vez, a la que cada vez la gente le cree menos. ¿Qué opinión le merece, doctora, como parte, no de esta, parte de la justicia y en general, porque usted conforma también lo que es la justicia, que pasan estas Ujú. cosas? Bueno, en principio lo que quiero contarte es que a mí me da una mucha vergüenza ajena, ante todo por mi cuestión de ser mujer y porque yo siempre estoy hablando de la meritocracia, pero sin embargo, esto afecta mucho la mirada ajena que va a tener no solamente por el Poder Judicial, sino por las instituciones en general, sino por el rol de una mujer en el Poder Judicial, que hay que cuidar muchísimo porque es difícil llegar. Es ahora encima, teníamos hasta hace poco, o no sé si seguirá existiendo, el tema del cupo. Entonces, ante todo, lo que tenemos que preservar es el tema de la meritocracia. Hay que llegar nivelando para arriba y tratar de la hoguera de las vanidades, dejarlas para la vida personal. Si uno tiene ganas de tener vanidad, tener un ego desmedido, lo mejor es decir, bueno, primero tenés que ir a terapia, ante todo. Tenés que hacer un acto de introspección y decir, bueno, estoy un poquito con el ego desmedido. Y lo aplico, si no tengo manera de aplicarlo en ningún lugar, aplícalo en la vida personal. Y después, fíjate si podés hacer un buen tratamiento como para no contaminar al prójimo. Pero en esto en particular, eh, creo que se cargan más las tintas por el hecho de ser una mujer. Y si me preguntas, a mí en lo personal me afecta, porque hay una cuestión estigmatizante, hay una cuestión de que, bueno, la banalidad es esperada en el rol femenino. Entonces, ¿qué más podemos esperar de una persona que tiene determinadas características? Como si ser una persona bella, estar en una edad correcta, sin ningún tipo de dificultades, ser una persona sabia en su saber y entender, además de ser una persona que pueda tener un physique du rôle, por decirlo de alguna manera, atractiva, no puede ser jueza al mismo tiempo. Pero ella misma, por su propia vanidad, da por tierra todo lo que ha conseguido, aún ha perdido, con tal mala suerte ha actuado, o sea, no sé quién la asesoró, que ha perdido hasta su cátedra en el Austral, Sí. que es Opus Dei. O sea, es Dios en la Universidad Austral y por debajo la UCA. Eh, Como exalumna de la UCA de dos carreras, te puedo asegurar que estas cosas son intolerables, no puede suceder. Entonces, como mujer, como abogada, con aspiraciones de que me tomen en serio, esta actitud de esta señora que no supo ubicarse en el lugar tan importante que se le había otorgado, al cual ella exigió participar. O sea, el bien jurídico protegido, si vamos a hablar eh, especialmente de esto, es la administración pública, que es algo que, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nos afectó a todo su comportamiento. Por eso, nuevamente te digo,
ella si tenía un ego desmedido, tendría que haberlo canalizado por otras vías, pero no poner en juego la carrera ni poner en juego su rol como jurista femenina, porque eso da por tierra y cuesta mucho trabajo que tomen a la mujer en serio. Como ¿Sí? Yo te puedo en asegurar la justicia, que doctora, esto no tendría la misma mirada tan difícil de llevar si esto lo hubiera hecho un hombre. a eso Porque le- fíjate, que acá Conte Grant, que es el procurador general, está analizando, a pedido de la Fiscalía, que es quien investiga, está analizando dentro de la cantidad de juicios políticos que hay en el medio, determinado tipo de delitos penales, ¿sí? Que tienen que ver con lo que es los delitos contra la administración pública. Dentro de ellos, el incumplimiento de los deberes, el abuso de autoridad, la malversación, en fin. Pero no se ha considerado algo que es muy importante, que es las negociaciones incompatibles con un funcionario público, claro. que tienen de todos los demás delitos en la mayor pena en expectativa. Obviamente, inhabilitación perpetua para cumplir cargos públicos. Y aquí tiene que ver por qué a ella no se la está considerando unas negociaciones incompatibles de funcionario público y solamente se le está hablando del incumplimiento de los deberes. Si esto lo hubiera hecho un hombre, se estarían dando cuenta que acá hay un negocio atrás, señores, un negocio llevado adelante por una mujer. Entonces, abran los ojos, porque esto es, si lo tendríamos que comparar con un delito federal, y yo te digo, como muchas veces hemos hablado de la trata de personas, no hay ninguna recompensa equivalente para hacer caer esta presunta negociación. Es tan grande el negocio atrás de esto que hizo caer toda una experiencia de tantos años al frente y llevando adelante su carrera como jurista, que prefirió perderlo todo considerando lo que iba a ganar. Y esto teniendo en cuenta siempre que acá existe el debido proceso, el principio de inocencia, tiene que darse una serie de situaciones muy importantes para que ella sea condenada con una sentencia condenatoria. En un principio va a tener como una investigación por la cual hay unos indicios vehementes como una prueba que genere en el juicio político posterior a la investigación una semiplena prueba de la culpabilidad, pero ella en principio está siendo suspendida en sus Claro. funciones, está cobrando su sueldo y tiene varios juicios políticos por delante, pero nadie se ha puesto a pensar, espero que Conte Grant, a cargo de la última opinión en la fiscalía, para ver de qué se la acusa, porque esto es separado del juicio político. Quien interviene en la acusación y que está a cargo de esta acusación y cualquier otra acusación es la Fiscalía. En este caso en particular, la última opinión es del Procurador General, el cual fue convocado y ahora estamos esperando que decida, aproximadamente 15 días. Entiendo que la semana que viene puede haber novedades. Ahora, doctora, Que no se haya hablado de las negociaciones incompatibles con un funcionario público. Nadie habla de la renta esperada y el punto de pero retorno ¿por qué no que se iba a habla, tener esta doctora? mujer. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sospecha? Porque digo, ¿es ineficacia a la hora de investigar o hay algo más atrás? O sea, pasándolo a la criolla, ¿usted cree que Mm, eso es ineficacia o cree que de atrás de lo que iba a ganar la doctora también iban a morder, de cierta manera decirlo, otros actores? absolutamente. Esto es lo mismo que el crimen organizado, Gastón. Ujú. Tenés distintos estratos y Hacia distintas arriba. cadenas de organización. Eso es una cuestión vertical, hay que ver
obviamente también se incorpora, desde mi punto de vista, no lo he visto aún en las imputaciones, la conducta de una asociación ilícita, porque acá hay una jefa de una asociación ilícita y hay gente que ha cooperado. Dentro de lo que es la figura más gravosa, que es la del crimen organizado, lo que estoy diciendo es que acá hay un enlace muy aceitado entre distintas figuras. ¿Sí? Allá, si lo bajamos al tipo penal, jefe de la asociación ilícita es esta señora, y actores secundarios que cooperan con el resultado esperado, toda la gente que llevó adelante esto. Ahora, para que pudieran entrar a grabar con solamente el acceso de una de las 3 personas que estaban como jueces, con uno solo no es suficiente, porque si vos te fijas, cada uno está ocupando un lugar diferente. Los jueces del tribunal están contra cara de la gente O sea que que está Sabarino y sentada. Di Tomaso no podían estar exentos de esto, o sea, no digamos, no pueden no saber de No esto, de estas pueden no personas que saber, están. absolutamente, porque ellos son, por eso están elevados del resto de la gente Ujú. y a contracara, cuestión de específicamente que puedan ver absolutamente Todo. todo. Entonces, es imposible que me digan que esta gente era totalmente ajena y desconocía absolutamente todo lo que estaba pasando. Alguien más autorizó, alguien más fue complaciente con todo esto. Pero entonces no tendría que haber una investigación Alguien y más muchas profunda. personas adicionales por arriba y por debajo de ella. ¿Hay algún jefe que ya había? Esto hay que investigarlo, es materia de Claro, investigación. una Pero investigación te hablo, profunda. te hablo como si yo estuviera analizando una teoría del caso. A mi criterio, esto no fue una jugada que ella hizo per se. Me parece que hay mucha gente involucrada porque es mucho el dinero por el contrato propiamente dicho y el resultado esperado de la réplica de los contratos las diversas plataformas. N cantidad de veces. Entonces, no seamos inocentes, esto no es un error, no es solamente vanidad. Acá hay un nexo causal entre la codicia, una motivación grande de codicia hasta el punto tal de decir, estoy dispuesta a poner un pleno y decir, pierdo todo porque sé que todo lo que voy a ganar adicionalmente lo vale. Pero hay una intención, X cantidad de años en la justicia, se terminó. No quiero ser más profesora, se terminó. Quiero ser, a partir de este momento, productora y recibir las ganancias de esto, de pero lo que doctora, ¿usted corresponda. cree que va a haber una investigación profunda que abarque no solamente la parte del jury y la jueza McIntosh, sino que se investigue a todos los actores, inclusive a los otros 2 jueces? Me parece que debe hacerse, tiene que respetarse las instituciones como corresponde, porque ya hay bastante cuestión turbia que uno empieza a sospechar si esto no ha pasado antes, porque un mecanismo tan aceitado no se logra de un momento al otro. Necesitas un expertise y un modus operandi que haya funcionado anteriormente en otras cosas. Entonces, ¿esto es la primera vez que pasa o ha pasado anteriormente? ¿Por qué no se habla del lucro que hay atrás de todo esto y se investiga por negocios incompatibles con eh, Función pública. los deberes de funcionario público? Son hasta 6 años de máxima. Tienen el 248, el 249, o sea, hay que verificar bien esto, si, en qué tipo de concurso le van a dar, porque esto fue algo que se generó con continuidad en el tiempo. Si va a haber sumatoria de delitos, o se va a tomar un delito solo que sea representativo de todo. A mi criterio, mínimamente este tipo penal abarcaría muchísimas otros delitos por su sumatoria y daría una señal de que esto no es lo esperable para la sociedad.
por Doctora, el bien jurídico protegido. quería preguntarle por otro detalle que a mí me llamó particularmente la atención. Me voy a explayar. Dígame si estoy en lo cierto o no. La toma usted como abogada de alguno de los acusados, ¿sí? El que usted quiera, no importa. Sabemos lo que ocurrió con la doctora, con la jueza McIntosh. Vamos a suponer que no se declara el juicio nulo, que se siga adelante con un cambio de juez. Más allá que no sea posible esto, pero supongamos, digo. Cuando la jueza Di Tomaso, habla digamos, de todo lo que, cómo se vieron involucrados y demás, en un momento dice, la justicia no se mancha, en una frase tribunera, y usando un poco justamente una frase que inmortalizó Maradona, la pelota no se mancha, dentro del juicio. Yo, si soy abogado o defensor de alguna de las partes, que el juicio siga. En el momento de la sentencia condenan a mi cliente, a mi defendido, a X cantidad de años de prisión. Yo apelo, más allá de, olvidémoslo de lo de McIntosh, que es gravísimo y que con eso yo tengo herramientas para apelar, pero dejémoslo de lado. Yo apelo y digo en la Cámara, a mi cliente se lo juzgó y una de las juezas, en un momento determinado, cuando otra magistrada estaba salpicada, usó una frase llamada la pelota no se mancha, mostrando su admiración por la persona o por la persona a la cual se estaba investigando su muerte, a la cual mi cliente estaba involucrado, al cual mi cliente fue a juicio. Entonces yo digo que es una jueza que sentía o siente idolatría por esa persona que murió y que no está capacitada para despegar el plano personal del plano laboral. Entonces veo una parcialidad en esto y veo que mi cliente ya estaba condenado de antemano. Pido la nulidad del juicio, no por lo de McIntosh, por lo de Di Tomaso, por esa frase. Es muy traído de los pelos lo que digo, puede ser utilizado, me equivoco. Mira, Gastón, el juicio ya se ha considerado Sí, nulo, claro, ya está, pero suponemos, vamos a hacer el exacto, es una ejercicio suposición. de que no se hubiera tomado esa decisión. Obviamente, eh, si se hubiera seguido adelante, cualquier defensor técnico hubiera pedido la nulidad al momento de la sentencia condenatoria, inmediatamente, porque esto está viciado de nulidad. Y precisamente por eso yo creo que la jueza Di Tomaso tuvo la poca y feliz eh, idea de decir semejante cosa, porque eso es una forma también de decir, bueno, menos mal que está generada la nulidad, porque yo ya estoy demostrando que no soy Claro, parcial, no claro. soy, soy parcial. Estoy demostrando con mis dichos que yo estoy anticipando cuál hubiera sido mi resolutorio en su Claro. momento. Mi sentencia no iba a ser absolutoria, iba a ser condenatoria. Entonces, acá obviamente hay que generarse todo de nuevo, se tiene que iniciar en la parte del lo que es el artículo 338 de la presentación de las pruebas y volver a sortear un juzgado imparcial Claro. o tribunal o un solo juez, lo que decidan, pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cuestiones en juego. Y obviamente tenés varios, varios imputados, varias querellas, hay mucha gente observando y van a tener que tener muchísimo cuidado cómo se comportan, porque esto es un llamado de atención de la sociedad. No puede quedar impune. Otra de las cosas que te digo, ¿cómo no han tenido en cuenta el prevaricato? El prevaricato, sobre todo por la detención del señor Coria, no estoy viendo bien el nombre, Sí. eh, señor Coria, Julio Julio Coria, Coria. fue detenido en un momento de su exposición por Sí. supuestas contradicciones. Estuvo 10 días detenido. Claro. Entonces esto, el prevaricato, es la omisión de las acciones por hacerlas o por no hacerlas de un funcionario. Esto le cabe también como delito a la jueza McIntosh. Pero por eso te digo, vamos a ver cuál es el criterio de Contegrán, si va a ser una serie concatenada de
de delitos como incumplimiento de los deberes, abuso de autoridad, malversación o falta de malversación de fondos o lo que fuera, o realmente va a poner en la sumatoria de todos los delitos, van a tomar el más importante y con eso ya darle una pena en expectativa que pueda ser de cumplimiento efectivo, como es las negociaciones incompatibles del funcionario público, de 6 años de máxima, puede tener, si se le da la máxima, puede ser de cumplimiento efectivo. Tiene que ser, además de la destitución, que eso es ya, hay que quitarle los fueros a esta persona. Hay que destituirla y hay que juzgarla como una persona común y corriente. Es lo que sucede cuando se destituye a un juez o cualquier persona que tiene fueros. Entonces, bienvenido, lamentablemente esto es un costo para el Estado, pero hay que volver a empezar y hay que cuidarse mucho de las formas. Y también recordarle a los jueces que se espera un comportamiento prudente. Tienen que ser jueces, no pueden estar parcializados ni sentirse afectados en su subjetividad. No puede haber subjetividades en esto. Tienen que ser profesionales, si no tienen que excusarse, porque vos podés decir, mira, yo admiraba profundamente al fallecido, por lo tanto no puedo tener una conducta objetiva, por lo tanto me excuso, y eso es una posibilidad que podría haber tenido, pero esto no pasa porque haya un amor sobrenatural por el fallecido, sino por una cuestión de codicia, de avaricia. Entonces, esto tiene que ser un antes y un después. No puede generarse la sospecha de que alguna vez ya sucedió y que puede volver a pasar en cualquier momento. Claro, totalmente. Doctora, la saco del caso Maradona, a ver, para que la gente entienda. Yo siempre recuerdo, más allá de... usted es una abogada que está siempre, o defiende a acusados, que después, digamos, muchas veces son declarados inocentes, muchas veces quizás cumplen alguna condena, también del lado de la víctima, o sea, está de un lado y del otro, siempre es una persona que, digamos, hombre, mujer, usted no tiene no tiene predilección por determinado tipo de público. Digo esto porque si tiene que defender a un hombre acusado de algún delito contra una mujer, lo defiende. Si usted cree que es inocente, lo va a defender igual. No entra la cuestión de género. Muchos abogados, o abogadas, mejor dicho, siempre del lado de la mujer, por más que la mujer sea la victimaria, ¿no? Y eso, digo, para que la gente entienda, siempre recuerdo, y lo digo con el más absoluto respeto, cuando a usted le tocó defender en la causa de la violación grupal de Palermo a uno de los acusados, que fue usted sometida prácticamente a un escarnio mediático. Y era simplemente la abogada de uno de los acusados. Con el diario del lunes, con la definición de la justicia, en su momento su defendido fue declarado inocente. ¿Sí? A ver, que usted se haya retirado de la causa no tiene que ver con una cuestión de que no creía en la inocencia de su cliente. Fue otra cuestión, bueno, con un abogado que no viene al caso. O sea, no se fue porque dijo, me voy porque este pibe está recontra condenado, entonces me voy antes que lo condenen. Pero se trató de que, bueno, estábamos en sociedad con otra persona cuyo affectio societatis se quebró. Por eso lo quiero... Cuando uno deja de tener eso que se llama el afecto de la sociedad que vos tenés con tu colega, cuando eso se quiebra, no hay manera de seguir adelante y como profesional podía seguir adelante tranquilamente. En ese caso y en 15 casos adicionales que llevábamos adelante. Por eso quiero aclarar estás haciendo referencia al tipo de casos que tomo yo. Toma cualquier caso usted, eso es lo que quiero destacar. No tengo ningún inconveniente de tomar casos contra la integridad sexual, encontrándose como imputados activos, personas femeninas, personas masculinas. Exacto. Hay imputadas como femeninas, aunque no lo puedas creer, está pasando. Sí. Y muy grave.
Sí, tal cual. muchos delitos contra los niños, lamentablemente. Ujú. Es muy triste cómo la sociedad está tan deteriorada en sus usos y costumbres, la falta de cuidado parental, pero se está dando. Así que sí, Sí, me pareció, tomo ¿sabe por qué todo tipo de casos. hago esta introducción? Porque me pareció de mi parte también reconocerlo en usted, por ahí se siente incómoda, por ahí no le pido disculpas si no es lo correcto, pero digo, No, en también absoluto. es una forma eh, de reivindicarlo a usted, mejor dicho, porque en su momento sufrió un escarnio mediático por defender a una persona que estaba acusada de una violación grupal. Ahora bien, yo puedo interpretar lo que quiera, pero la que resuelve es la justicia, y la justicia lo declaró sobreseído. Entonces digo, la razón evidentemente la tenía usted en su momento. Por eso aclaro también, porque alguno puede decir, no, se fue porque ya el pibe estaba recontra condenado. Se fue por otra cuestión que tiene que No, ver con lo laboral y no con lo del cliente, lo aclaro también por eso, pero digo, también me parece no. reconocer y reivindicar, porque en su momento digo, lo primero que hacen muchas veces, y esto por ahí mezcló todo, pero dice, che, ¿cómo una abogada va a defender a un tipo que está acusado de violar a una mujer? Y la empatía no es la empatía, es la cuestión y la convicción que tiene la abogada en este caso de decir, che, pará, a mí no me importa si es hombre o mujer el acusado, si es hombre o mujer la víctima. Yo entiendo que acá este tipo es inocente, no tiene nada que ver, me contrató y voy por eso, voy por la verdad, porque este pibe no tiene nada que ver con respecto a esto, o no tuvo la vinculación con este hecho que se está denunciando. Entonces me parece Claro, bueno mira, reconocerlo. te cuento. Nosotros como abogados lo que tenemos ante todo es reconocer que no nos interesa si existe la culpabilidad o la inocencia de una persona. Existe el principio de inocencia. Quien tiene que demostrar la teoría del caso de la culpabilidad es la fiscalía. Mi forma de trabajar no es solamente desde la fiscalía, sino que yo también trabajo con mi equipo de gente en mi estudio jurídico en la investigación y en la teoría del caso propia, porque puede ser que haya un error grave en la imputación de la fiscalía, entonces yo tengo que demostrar, aunque no me corresponde demostrarlo, pero yo colaboro con la investigación aportando toda la prueba que puedo, testimoniales, cámara Gesell con peritos psicólogos, todo lo que se necesita para armar una teoría del caso pensando en un juicio oral, a ese nivel. Entonces, cuando yo empiezo a juntar toda la prueba propia de la investigación, me doy cuenta de que mi cliente en esa oportunidad estaba fuera del auto y una serie de cuestiones que yo no puedo hablar porque Claro, ya obvio, son, ya está, es obvio. una Cosa cosa juzgada. juzgada, exacto. Pero en casos abstractos, cuando sucede cualquier tipo de situación, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad, cualquiera sea el bien jurídico protegido, se trabaja de la misma manera. Mi estudio trabaja así. Otros abogados tienen otra forma, que esperan que la fiscalía junte todas las pruebas. ¿Por qué? Porque tienen el poder económico a su cargo. No le sale un centavo al fiscal, lo paga el Estado, ¿sí? Todos toda la causa la paga el Estado. Sin embargo, los abogados matriculados, los defensores, tenemos un equipo de trabajo, por eso cobramos los honorarios por toda la investigación y aportamos nuestra prueba, que va a ser una teoría del caso confrontativa, porque ellos van a decir A y yo voy a decir Claro, B. ¿Y por qué? Ellos van a decir B, A por esto y yo voy a decir B por aquello. claro. Entonces, no hay desde el primer momento ningún tipo de prejuzgamiento sobre la culpabilidad o inocencia de ninguna persona, ningún cliente. He tenido casos en los cuales después de un tiempo, antes del juicio oral, han confesado, porque han necesitado, más allá de lo procesal, más allá del derecho de fondo, tener una reconciliación a nivel evolutivo, religioso. Evangelistas estaban en un penal de evangelistas y Sí. necesitaban confesar.
y en el juicio oral explicaron su situación de que se encontraban en situación de calle, con consumo problemático, y mi alegato final hablé directamente de la neurociencia y cómo se complica en casos de consumo problemático el lóbulo frontal en la toma de las decisiones. Entonces, cuando vos ya tenés una persona confesa porque necesita imperiosamente salir de la justicia de los hombres y quiere ser juzgado por Dios, vos tenés que aceptar que se terminó la defensa y tenés que explicar qué le está pasando a esta persona desde otras cuestiones que tienen que ver con el derecho. Nada que ver. Estamos hablando de ciencia y los efectos del consumo de estupefacientes durante toda la vida. Cómo uno queda excluido a veces de su familia, cómo la familia le suelta la mano, un montón de cosas. ¿Y eso cómo se logra? Con un contacto fluido con el cliente. Ahora, tenés otros casos en los cuales no hay ningún tipo de confesión porque ellos sientan las bases de decir, no, yo no soy completamente inocente y quiero probarlo. Perfecto, bueno, vamos hasta las últimas consecuencias con la prueba. Aportamos una teoría del caso fundada en determinada prueba, testimonial, pericial, caligráfica, psicológica, lo que quieras, balística también. Pero para eso tenés que tener un equipo de trabajo atrás, Me pare- aún mejor que el que tiene el fiscal. Claro. Por eso, no, doctora, por eso yo, a ver, más allá que no es mi costumbre hacerlo, porque jamás prejuzgo, pero sí sentí la necesidad de reivindicarlo, más allá que ya pasó mucho tiempo, pero siempre queda la nebulosa en la prensa cuando está el momento, en el momento de mayor ebullición, por un punto de rating, por dos, bueno, la abogada del violador, y todavía no fue condenado y demás, y bueno, cuando la justicia lo encontró inocente, está bueno decir, che, viste, la doctora Fernández Rosano, al final y al cabo, tanta cosa que dijo que parecía una cosa increíble lo que decía de un pibe que estaba acusado de una violación. Che, tenía razón, la justicia obviamente entendió que el pibe no tenía nada que ver, por lo tanto hay que darle la derecha también. Por eso me pareció bueno reconocerlo en el medio de esta situación. Y quería preguntarle lo siguiente, doctor, otra de las cosas importantes que se vienen dando en los últimos tiempos, y es el tema de la expulsión de los extranjeros que delinquen, robos, delitos agravados. Tenemos en los últimos días un colombiano, un chileno, un peruano, un uruguayo y un paraguayo por diferentes delitos deportados. ¿Usted cómo lo ve esto como mujer de la justicia? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se debería corregir algo? Bueno, acá tenés que esto es muy reciente, un cambio en lo que es la ley de la ciudadanía. Esto es una ley, la 25781, que venía desde el año 2003, en el cual en lugar de perseguir, entre comillas, a la persona que delinque y sacarla amablemente del país, que es lo que está pasando ahora, en ese momento se fomentaba la inmigración a cualquier precio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Las personas que venían a nuestro país a los efectos de recibir atención médica, a estudiar, a generar una nacionalidad mediante la aportación de un embarazo y lograr los papeles simplemente por eso, porque obviamente puede ser que tenga en nuestro país mejores condiciones habitacionales que su lugar de origen. Entonces, en el 2003 se consideró que, vamos a decir, había que poblar la Argentina, vengan los que quieran. Ahora es desde la semana pasada que salió la norma en el boletín oficial, el número del 366 del 2025. Esto es un decreto que obviamente luego van a tener que generar la ley que corresponde, porque estás haciendo una modificación sobre una ley vigente y esto es un cambio de paradigmas completamente porque es como darla por muerta la ley anterior, la del 2003. Entonces, acá se cambia completamente la forma y el sustrato original de la ley actual. No se permite más la residencia precaria,
que se otorgaba por 90 días podrá ser revocada por migraciones cuando se desnaturalicen los motivos que tuvieron en cuenta su otorgamiento. ¿Sí? Hay cuestiones excepcionales. Lo que antes era una regularidad, por ejemplo, venían todos a hacerse atender en los hospitales públicos, ahora es una excepcionalidad cuando no existen otras posibilidades de solución. Hay que demostrar la excepcionalidad. Y en el caso del, especialmente las cuestiones procesales y personas que tienen condena o están con antecedentes, no hay ninguna excepción. Si la persona tiene antecedentes o tiene una condena anterior, no hay ningún tipo de miramientos, no hay excepciones, se va afuera. A estos 5 personas de distintas nacionalidades para Sí. que no crean que hay un escarnio con alguien, con alguna nacionalidad en Sí, particular. claro. Fueron 5 que se fueron: colombiano, Peruano, eh, paraguayo. chileno, peruano, paraguayo y uruguayo. Y Sí, además también una señora peruana trans, sí. todos en situación de, fueron juzgados, estaban en la etapa de ejecución penal, o sea, ya estaban condenados seguramente, muy probablemente con algún recurso o no, con recurso de Corte Suprema, no sabemos, Ujú. pero estaban condenados, pues estaban todos en situación de ejecución penal. Así que, señores, se Bien. terminó. No queremos, ya que somos tan solidarios en hacerlos ingresar a nuestro país, no nos interesa que el ingreso y la permanencia en nuestro país sea de personas condenadas o que vengan a romper las reglas que para nosotros son tan importantes. Así que me parece muy buen criterio. Es, es una manera de vivir en paz. Eh, Fíjate que no hemos llegado al estilo Bukele, la quita de todos los derechos, el estado de excepción que tienen en El Salvador. No hemos llegado a esto, pero sí estamos poniendo un remedio muy importante que se utilizaba para que cualquiera pudiera entrar y utilizara los servicios que son de excepción y son excelentes, ahora son de excepción, pero antes eran regulares para cualquiera, pero el nivel de excelencia que tiene la salud pública en nuestro país y la educación en nuestro país no merece que se le otorgue espacio a quienes vienen a delinquir. Doctora Entonces me Silvina, parece sí, perfecto. doctora, le agradezco enormemente por estos minutos. La verdad que ha sido muy contundente con sus declaraciones y como siempre, gracias por la buena predisposición. Gracias por convocarme. Un saludo afectuoso. Gracias. Ahí la escuchábamos a la doctora Silvina.